Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de debate y análisis político de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, y hoy le doy la bienvenida a mis compañeros. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque este programa tiene diferentes repeticiones, así es que bienvenidas, bienvenidos. Mucho por debatir en una ciudad que está colapsada el día de hoy. Si usted está en medio del tráfico por la checoperiza que nos metieron, tenga paciencia. Así es que bienvenido, Jaime. Así es, Erika, ¿cómo estás? Un saludo a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hay temas internacionales, temas nacionales, desde luego mucha balacera local, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar, David. Mucho tema local, no, balacera local. Mucha balacera. Pero vamos a empezar por la parte más civilizada, que tiene que ver con la política internacional y sobre todo con la política del Reino Unido, donde hay inestabilidad política, pero no balaceras. Vamos a ver el primer tuit internacional de esta semana. Adelante. Y dice así: esta imagen en Downing Street quedará grabada en mi memoria profesional, dice Eva Millán. Llevo 5 primeros ministros, Liz Truss PM no es la primera que veo dimitir, pero su caída ha sido tan catastrófica, tan abrupta, que por primera vez no puedo ni imaginar el medio plazo, es decir, el futuro. Efectivamente, ha caído esta efímera primera ministra porque no duró ni siquiera 2 meses, a los 45 días tuvo que dimitir. Es la sucesora, hay que recordarlo, de Boris Johnson. Y ella pues tuvo un debut muy desastroso en la gestión económica del Reino Unido y tuvo que dar un paso a un costado para dejar el cargo a otro conservador, otro militante del Partido Conservador británico, en este caso de Rishi Sunak, que es un primer ministro, que ahora lo debatiremos, que ha roto paradigmas y estereotipos en la Gran Bretaña porque, para empezar, es muy, muy joven, tiene apenas 40 años. Segundo, es hijo de indios. Incluso él nacido, él nacido en la Gran Bretaña, pero hijo de padres indios, y además practica la religión hinduista. Entonces es un tipo muy sui generis, que además es inmensamente millonario. Es multimillonario porque se casó con uno de los más ricos de la India, ¿no? La hija de uno de los empresarios más prominentes de la India. De la India. Pero él mismo ha construido un emporio financiero, es dueño de una financiera y estiman que su patrimonio equivale a 2 tanto del patrimonio de la realeza. De la realeza británica. Rompe un poco con el perfil que había estado en ese puesto, ligado un poco también a la industria farmacéutica. Le compitió a la que dimitió le ganó en su momento. Y bueno, es producto de le llaman el mini plan económico que presentó y que a todo el mundo defraudó, ¿no? Entonces, fueron tantas las críticas que, pues, decidió renunciar, la verdad que abruptamente. Sí, hay que recordar que Liz Truss fue la última primer ministra que se fotografió con la reina en vida, ¿no? Fue una foto muy emblemática porque al día siguiente el estado de salud tenía emergencias, literal, y se murió al día, ¿no? O al día siguiente o a los 2 días. Pocos días, bueno, como sea. Fíjate que a mí me gustó mucho la metáfora que utilizaron algunos medios de Londres, como la BBC, cuando decían que duró más una lechuga puesta en agua que Liz Truss como primera ministra. Y resulta que se pusieron a hacer el experimento. Y entonces, sí, definitivamente comprobaron que una lechuga en agua duró más días. Y fresca, porque Liz Truss al final está un poco mayugada. Y lista para poder comerse que Liz Truss. Yo creo que al final también tiene que ver con una serie de decisiones que pusieron en vilo todo el esquema económico de Londres, al grado en el que hoy se dice en las expectativas económicas para el 2023 que si hay recesión en el mundo, seguramente sería parte de lo que tomara como decisión y el rumbo de o Inglaterra o China, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto. Y qué mal
que una mujer que después de Margaret Thatcher vuelve a ser primera ministra dure tan poco tiempo en el poder por malas decisiones políticas y económicas y además qué mal también que Boris Johnson piense por un minuto o de espacio de segundos que podía tener una segunda oportunidad, ¿no? Y vio que no había condiciones y Claro. dijo, no, siempre no. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención es que independientemente de las expectativas en torno a este personaje, que son buenas, lo cierto es que en las encuestas es casi un hecho que los conservadores se van a ir a la banca el próximo año en las elecciones Sí. generales. Es decir, los laboristas están tan arriba que es prácticamente un hecho que va a haber una alternancia. Sin embargo, todo puede pasar. Es decir, si este Sunak lo hace muy bien, pues podrían entonces Claro. quizá conservar el poder. Difícilmente. Pero la otra cuestión que me llama la atención es lo central que es la política británica en el mundo. Es decir, Sí. siendo una economía equiparable a la italiana, por ejemplo, las elecciones o la política italiana es mucho menos comentada, es mucho menos global, es mucho menos de interés geopolítico que la británica. Incluido el tema de la realeza. Ahora, con lo que decías, Erika, de la muerte de la reina, pues fue un acontecimiento de Estado mundial. Hace mucho que no se convocaban a tantos jefes de Estado como en los funerales de la corona. Sí, Entonces, Inglaterra sigue teniendo una presencia global muy, muy fuerte, independientemente de que está en declive, cuya economía está en recesión, que está metido en una crisis económica, que ya no es la Inglaterra de antes, incluso ya no es Europa, ¿no? Que está en la fase del Brexit, que hay que decirlo, también fue promovida por este nuevo primer ministro. Él era partidario de que Inglaterra saliera de la Comunidad Económica de Boris Europea. Johnson, ¿no? Así es. Pues vamos a ver el siguiente tuit nacional sobre un escándalo que ha sido exonerado. Veamos qué nos dicen las redes sociales. Bueno, el tuit o el tuitazo en este caso es nada menos que de Risco y es bastante, digamos, contundente y breve. Buenos días, corruptos. Esta es una forma tradicional de Risco y de Chumel de como editorializar, comentar las notas y claro, es la nota de, en este caso creo que es del Excelsior. No, es la nota del Grupo Reforma. Perdón, Grupo Reforma, tiene razón. Es la nota del día del Grupo Reforma. Destacan la nota de ayer de la exoneración de parte de la Fiscalía General de la República a la entrega. No, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. No, bueno, pero quien da la nota es la Fiscalía General de la República y luego la atribuye a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, donde está Ortiz Pinchetti, un militante morenista que no debería de estar en una fiscalía electoral. Pero además, fíjate qué pena, y ahorita a ver qué nos dices tú, cómo la ves, Erika, pero solamente una anotación a ese respecto. Ortiz Pinchetti fue consejero ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral, IFE, en la primera generación. Aquellos consejeros que estuvieron del 94 al 96, cuando Waldemar no era todavía presidente, sino antes, cuando eran consejeros ciudadanos, cuando estuvo Granados Chapa, Santiago Krill, el propio Ortiz Pinchetti y otros más notables. Y a partir de ahí, Waldemar se queda como consejero electoral presidente, salen los demás y sigue el IFE. A lo que voy es a que en ese momento Ortiz Pinchetti era una figura muy reconocida, muy respetada, de la talla de Cárdenas, de Muñoz Ledo, de Gilberto Rincón, de esa talla. Y verlo acabar en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y con estos haciéndole fallos, la chamba sucia a la Fiscalía General, pero finalmente él dando la cara, él lavándole la cara al fiscal general, es realmente triste. Ahora, también es un tema que le va a pegar a la Corte, al Poder Judicial de la Federación, porque el pretexto de la Fiscalía es que un juez de amparo les ordenó cerrar el caso y les dio un plazo. Entonces hay una presión desde el juez para presionar a la Fiscalía y la Fiscalía está cayendo a la primera. Yo creo que Ortiz Pinchetti, para guardar ese prestigio del que hablas, pues debería renunciar. Pues debería sí, irse pero a su casa. Fíjate que hoy en la mañana escuché una atinadísima entrevista que hizo el abogado de Pío López Obrador con Gabriela Barquetín y con el propio Risco. Y es verdaderamente alucinante porque termina diciendo, o sea, el tema es que sí, claro, existe el video, sí, claro, le están dando bolsas de dinero, sí, claro, pero no es una prueba contundente porque el video está filmado de manera ilegal.
Entonces quiere decir que es inmoralmente contundente, pero no legalmente contundente, porque la ley no permite que exista este video como carga de prueba. Sí, no. Qué terrible, ¿no? Porque entonces el propio abogado está diciendo reconociendo de alguna manera, ¿no? Y que además lo reconoce López Obrador y que Con mucho además lo cinismo, reconoce todo el mundo. Es eso. Cinismo. Ese es el tema. Sí hay un video, pero no constituye una prueba y por tanto no se puede presentar entonces, legalmente. ¿qué va a ser una prueba, no? O sea, Ahora, ¿qué estamos considerando como una Tendría carga que ser de la prueba? fiscalía filmando con un derecho... ¿En dónde? Es muy delicado que esta exoneración llegue cuando el propio Pío López Obrador salió a defenderse la semana pasada Claro. en una entrevista radiofónica. Cuando reconoce que era para su hermano. Sí, Reconoce que era para el movimiento, reconoce esto y dice: voy a denunciar al fiscal porque no está haciéndome justicia pronta y expedita. Una cosa también ridícula. Sí, Ridícula, como al diciendo, Ministerio Público pero porque sucede, tardó o sea, después meses. de que sale Pío López Obrador a reclamar a los cuatro vientos que la fiscalía lo está Luego se perjudicando. retracta, Jaime, luego ya no vuelve a hablar y luego ya medio que se desdice porque en un arranque de sinceridad plantea ese tema de decir, pues sí era para el movimiento, pero se no justificaba. para Morena, para otro movimiento. dice. En fin, se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque, tenemos que ir a corte, tanto que regresamos. decir. No le cambie, estamos en Con Todo Respeto. La inmoralidad. La reforma electoral es el nuevo platillo que quieren cenarse en la 4T. Con la elección del Estado de México a la vuelta de la esquina y con el bloque de contención desdibujado en la oposición, esta semana se dio a conocer el documento que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral para dar vida a un nuevo ente. Bueno, pues efectivamente, esa es la gran discusión que viene en el Poder Legislativo. De hecho, hoy se convocó a las comisiones, a 3 comisiones legislativas que tienen que ver con esta materia, con esta eventual discusión de la ley electoral para buscar una reforma que, bueno, pues ha sido presentada como iniciativa por el Poder Ejecutivo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere que los consejeros electorales, que los magistrados sean votados por la gente, como se vota a un alcalde, como se vota al presidente. Una cosa ahí media controvertida, que es la que se va a discutir. La oposición dice que lo que se quiere es acabar con el INE. Hay que recordar que pues los embates desde la presidencia al INE han sido prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente electo. Entonces, en esa discusión es en la que estamos por entrar. David, ¿cómo la ves? Pues la verdad es que está complicada la situación porque parecería que la oposición se opondría, valga la redundancia, a la reforma, pero el PAN, Acción Nacional, acaba de decir que va, que le entra a la reforma electoral porque ellos tienen su propia contrapropuesta. Es decir, tratando, como decir, no estamos cerrados a revisar el marco electoral de este país, pero evidentemente no vamos a aceptar ni lo que acabas de plantear, Jaime, ni tampoco la reducción de los plurinominales, ni tampoco la desaparición de los OPLES, es decir, las delegaciones del INE en los estados, ni otras ni reformas u otros cambios graves, sino más bien al contrario, vamos a proponer segunda vuelta y vamos a proponer otras cosas. Yo creo que al final la decisión reside mucho más en el PRI que en Morena o que en el propio PAN. Es decir, si el PRI decide acompañar en esta reforma electoral al presidente, tienen la mayoría calificada. Si el PRI decide no tocar al IFE, digamos, sostenerse en el compromiso público que ha hecho, pues entonces no hay reforma electoral. Y eso lo sabremos muy pronto, porque realmente no tiene sentido discutir los contenidos de una u otra propuesta si es que no va a haber los números o realmente ya tienen esa mayoría calificada. Porque a diferencia de la reforma de la militarización anterior, que fueron 1 por 1 en el Senado, en esta creo que las posiciones están más definidas, a menos que vuelvan a utilizar esta práctica de presionar. Ya lo veremos. Pues fíjate que yo quisiera saber, Alito Moreno en su momento había dicho que tenía el PRI una propuesta para la reforma electoral, que era parte del partido. También. Yo no la conozco.
No la he leído, no la he visto, no sé si de verdad existe, o si el tema de la participación del PRI dentro del proceso va a aprender siempre de que Alito salga vivo, ¿no? Y de que no lo encierren como debería de estar, ¿no? Ese es un tema que está colocado ahí. Y segundo, me parece muy sintomático que entre a la discusión de una manera tan acelerada, tan rápida, previo incluso a la discusión de la ley de ingresos. ¿Es ¿no? por el Mundial ahorita? ¿Cómo crees que los No, diputados nada que ver, van a estar ahí prendidos de Qatar? Por Dios, ¿no? O sea, qué bueno, esperanzas. hoy estuvo el Congreso y el Palacio Legislativo de Jalisco ahí vacío porque era la checoperiza, ¿no? Y había que estar ahí. La checomanía. La checomanía. Bueno, al margen de la nota, a mí me parece que darle prioridad a la discusión del INE antes de la ley de ingresos es sintomático, porque incluso intentarían que en función de la propia reforma pudiera haber una reducción presupuestal. O con ¿no? esa aprietas, premias o Exacto, castigas. o con esa aprietas, Claro, ¿no? después mueves el Premias presupuesto. o castigas. ¿Votaste Por a favor? supuesto. Por supuesto, no es gratuito, ¿no? Que estén en paralelo, porque si te fijas, la ley de ingresos apenas acaba de entrar Sí, sin duda, dentro sin de duda, comisiones. Entonces es como el gancho, ¿no? Como la puerta o el esquema de negociación que está sobre la mesa. A mí me parece que los diálogos que tuvieron también las OPLES, las juntas locales, en diferentes estados de la República fueron muy productivos porque hablaron bastante de la importancia de lo que significa organizar procesos electorales desde las entidades y de la importancia de lo que significa mantener la estructura de las entidades, ¿no? Es otra vez este péndulo. A ver, David, tú fuiste árbitro electoral aquí de este estado hace 15 años. Era un avance localizar, bueno, un poquito menos. Era un avance localizar, hacer local a los órganos electorales. Otra vez parece que en la reforma del presidente es desaparecerlos. Sí, anulan el federalismo electoral, desaparecerían los órganos electorales estatales y solamente quedarían las delegaciones. Es decir, el INE atraería y concentraría todas las facultades. Del ahorro, ¿no? Del ahorro y un poco de evitar que se contaminen con las dinámicas políticas no democráticas. Pero a ver, me parece que un escenario posible, si es que no ocurre una reforma electoral como tal, que supone un cambio constitucional que es para lo cual necesitan 2/3 partes de los votos, que no está fácil conseguirlos, en el Senado y en diputados. Yo creo que un posible escenario es que no haya reforma electoral a nivel constitucional, pero que sí haya una reforma electoral a nivel reglamentario, es decir, de la ley electoral. Un poco la ruta que de la ley siguieron electoral, con el eléctrica, tema. no en la de la ley de eléctrica, partidos, tal cual ¿no? en la reforma Con la eléctrica. eléctrica y la ruta que siguieron Ya. ahora con la el militarización. hecho de que la Guardia Nacional pasara a la Es Sedena. decir, no modifique la Constitución, pero hago una reforma legal que es anticonstitucional, o por lo menos que puede controvertirse constitucionalmente. En ese escenario, la parte más importante es la renovación del IFE, del INE, la renovación parcial, porque hay que recordarle al auditorio que salen cuatro consejeros electorales, Entre incluido ellos el presidente. Y entonces, si hay una alianza PRI-Morena y aliados, Verde y PT, son suficientes para nombrar esos cuatro consejeros electorales, con lo cual tendrían control sobre el INE, sobre la autoridad electoral y, por tanto, sobre las elecciones próximas presidenciales. Ahora, a mí me parece que el grupo opositor, ¿no? Que cientos de personas de diferentes partidos, empezó a lanzar el fin de semana una campaña en el Twitter en específico que me parece muy, muy de impacto, pues, ¿no? Que es muy gráfica, es muy contundente, significa entonces colocar al INE dentro de la justa medida de la organización presupuestal. Incluso es impactante ver cuánto destinan a la militarización, contrario a lo que destinan al presupuesto del INE como tal, ¿no? Claro. Yo creo que la campaña, Tren Maya. sí, claro, la campaña ha sido buena. A mí me parece que hace un llamado a la defensa de la institución como tal, al margen de quiénes seamos y de dónde estamos. Al margen de todo eso, yo sí creo que en términos organizacionales, de toda la estructura operativa, como baja hacia los estados y hacia los municipios y demás, pues sí a lo mejor cabe la posibilidad de adelgazarla un poquito, ¿no? No quitando a los OPLES, pero sí yo creo que las estructuras de las delegaciones quizás puedan adelgazarse un poco,
en función del trabajo, de dimensionar el trabajo que tienen, ¿no? Pero es simple y sencillamente algo que se coloca sobre la mesa. A mí me parece que sí se burocratizó de más la propia estructura organizacional del INE, eso sí hay que aceptarlo, y que aunado al presupuesto de los partidos políticos, que por cierto no van a tocar, eso queda clarísimo, ¿no? Porque no está en el centro la ley de partidos políticos, ¿estás de acuerdo? Entonces hay que rediscutirlo, pero no me parece que se discuta en 2 días ni en 2 semanas. Ese es parte del problema. Nos sugerían solamente explicar qué es un OPLE. Es el organismo público local electoral, pues es como quien organiza las elecciones de los locales. estados. Claro. O sea, organiza las elecciones del alcalde, de los diputados locales y del gobernador, ¿no? Las estatales, las de los estados. Las estatales, y al INE le dejaban pues las elecciones para senador, diputado federal y presidente, ¿no? Así se dividían las elecciones. Pero el gran debate sin duda será si la 4T logra cambiarle el rostro al INE. O sea, este organismo que nos ha costado construir décadas y que era el gran anhelo, la joya de la corona de la transición democrática. El gran anhelo democrático y el gran anhelo generacional que hubo y que se logró con la primera alternancia democrática en el año 2000, que fue cuando logramos como sociedad arrebatarle al Estado la organización de las elecciones. Y creo no al Estado, al gobierno, ¿no? Del gobierno. Al gobierno, y creo que en el fondo hay un gran riesgo de que se vuelva ese modelo con eso de que el legislativo, el ejecutivo y el judicial propongan. Pero porque ahí hay predominancia del partido en el poder y de sus funcionarios. Yo coincido totalmente contigo, pero también creo que un gran reto es que la defensa del INE como institución, como ese logro democrático que hemos tenido en este país, salga de los espacios académicos, ¿no? Salga de los claustros académicos de quienes han participado en estos debates y que logremos posicionarla como una defensa ciudadana. Ese es el gran reto. Claro. Y es un reto que tenemos que lograr o que tienen que lograr en escasas 2 semanas. Porque claro, es que la final, paradoja, Erika, es eso que dices. Hay una gran credibilidad ciudadana en el INE, pero el reto es traducir esa credibilidad en movilización de la defensa, ¿no? Así es. A ver, y que no dependa de los debates intelectuales, ¿no? Más y sofisticados, sino que dependa de cómo cada ciudadano y cada ciudadano ha visto eso y puede arropar esa defensa. Bueno, pues que en espera de que no haya un fast track, un agandalle legislativo ahí de parte de Morena y sus aliados, pues ojalá se dé esa discusión y no venga una imposición que termine con algo pues en lo que hemos avanzado, aunque sea mínimamente, aunque se tenga que mejorar, pero significaba sin duda un avance en este esfuerzo de consolidación democrática en el país. Vamos ahora al otro gran tema que está ahí también latente, como es el tema de la militarización en el país, que se refleja en este cartón. Ahí está. No. ¿Qué tal? Un general con, pues está el presidente, está Adán Augusto. Adán Augusto, ¿no? Y Monreal. Que a Monreal ya le está llegando el fuego amigo con todo esta semana. Ah, sí. Pero, bueno, qué cartón, ¿no? Fuerte, porque hay una tesis a raíz de las filtraciones, del hackeo de Guacamaya, que plantea que en realidad el presidente está mucho más supeditado al mando militar que viceversa, como debería de ser. Es decir, el mando militar supeditado a su superior jerárquico, el comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Ahora, eso le ha de molestar al presidente de sobremanera, porque para Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que algunos piensen que está supeditado a la milicia de ser terrible. Sí, claro. No. Y fíjate que además me parece muy curioso porque, a ver, en las últimas semanas Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación, no sé a qué juega,
¿no? Se Porque se la ha enloqueció. pasado, O sea, todo menos se la ha hacer- pasado diciendo pues, locuras. A todo ¿no? menos hacer su chamba de secretario de Gobernación. Por supuesto, o sea, se la ha pasado en todos los estados abriendo todos los micrófonos diciendo tontería y media, por no decir una palabrota. Y lo último que dice es que claro que un militar podría ser presidente Uy, de la se aventó esa República joya. siempre y cuando se someta a las urnas. No más faltaba, ¿verdad? No más ¿Qué le faltaba. pasa? ¿No? ¿Qué le pero pasa? sí. Abrir la boca de este señor nos está costando un riesgo. Entonces, a ver, hablando de la supeditación, militares, amárrenle la boca al perro, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues Perdón. ahí está el tema. Ese cartón recoge todo lo que hemos discutido en las últimas semanas. Desde luego vamos a seguir aquí hablando de ese tema en otros programas. Por lo pronto es tiempo de hacer una pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Seis balaceras en una semana. Esa es la cifra con la que cerramos una de las semanas más violentas del año. El hecho más lamentable fue el asesinato perfectamente orquestado de un exfuncionario de primer nivel de Puerto Vallarta. Pero entre todos los hechos violentos, queda la sensación de que la seguridad en la ciudad vive uno de sus peores momentos. Efectivamente, balaceras inagotables en la ciudad. No hay detenidos, no hay explicaciones, solamente hay deslindes de los gobernantes que dicen que se matan entre ellos, que son asuntos del crimen organizado, que solamente ocurre entre los malos. Y no solamente es así. Hay víctimas, hay inocentes, hay pánico social, hay mucho desconcierto en la sociedad en torno a estos acontecimientos y no vemos una respuesta que realmente satisfaga las exigencias de la opinión pública en el sentido de conocer y esclarecer estos asuntos. Basta una muestra, las escoltas que están fuera de control, donde hay muchísimos agentes armados que protegen políticos, militares, funcionarios, criminales, que nadie sabe para quién trabaja, nadie les pide cuentas y tenemos, digamos, una milicia suelta en la ciudad que ocasiona este tipo de sucesos lamentables. Erika, ¿tú cómo estás viendo la situación en Guadalajara? Pues absolutamente lamentable. A mí me parece que desde el lenguaje simbólico este acto es abrumador. Es decir, todos los mensajes que deja simbólicamente en un solo acto que transcurre en 40 minutos, en escasos 40 minutos. El hecho de decir o de dejar evidente que puedes estar sentado comiendo al lado de alguien que muy probablemente te podría matar a alguien y en el cual tú tendrías que estar debajo de la mesa. El hecho de que los ciudadanos y las ciudadanas dejan evidente el modus operandi de cómo interrumpen el tránsito dentro de las calles, ¿no? Todo lo que tiraron alrededor de las calles, ponchallantas, para que entonces no hubiera circulación, para que hubiera posibilidad de que ellos pudieran salir hacia donde tenían que salir, en el entendido de que el restaurante está ubicado en un diámetro en el que es muy difícil salir rápidamente, ¿no? A diferencia de muchos otros, porque hay muchos cruces, muchos semáforos y seguramente tenían que haber sido cuidados, ¿no? Y orquestados desde la movilidad. Es decir, no todo lo que pasó orquestadamente pasó en los 36 minutos dentro del restaurante, sino pasaron demasiadas cosas alrededor en donde la gente caminaba, en donde la gente transitaba, en donde mucha gente vive, ¿no? Y este acto también que significa cómo es posible que ahora nos digan que justo a la hora de la comida, en un viernes por la tarde, pueden pasar estas cosas, ¿no? En lugares en los que pasan. A mí me parece que simbólicamente están dejando muchos mensajes que al margen de las estadísticas de seguridad y de todo lo que muestra el gobernador, esto es más que contundente, ¿no? Pensar qué está pasando. Efectivamente, se repite este asunto de que estos hechos de delincuencia de alto impacto, que hablan del poder corruptor, del poder de fuego, de los grupos del crimen organizado que se disputan, los territorios, pues vuelven a usar el espacio público como una arena de lucha. Así es. Cuando la obligación de las policías
es evitar que esos grupos tomen el espacio público para dirimir sus diferencias. Ese es el asunto y ese es el gran fracaso, dígase lo que se diga, ¿no? Y hay también un símbolo ahí, como ya hubo balaceras en la zona dorada, ya hubo balaceras en los barrios otras populares. zonas de la ciudad. Claro. Y hoy pasa en Providencia, en Guadalajara, un asunto donde matan a un alto funcionario de Puerto Vallarta. Otra vez que Puerto Vallarta ha tenido muchos eventos de alto impacto delincuencial, nada más y nada menos que el asesinato del gobernador De un Jorge exgobernador. Aristóteles Sandoval, que el asesinato de un prominente constructor, Así es. donde detuvieron al presunto autor intelectual del asesinato del gobernador, donde ha habido enfrentamientos con marinos y donde hay una presencia muy dinámica del crimen organizado en ese puerto turístico. Entonces, todo eso se traslada acá, hay una mezcla y son señales. Es el crimen organizado diciendo, podemos ejecutar a un gobernador allá Donde sea. y podemos ejecutar a un alto funcionario de Vallarta en Guadalajara. Acá. Nadie escapa. A mí me parece que efectivamente lo que estamos viendo es la imbricación entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Es decir, Qué grave. la nota esta que apareció en el Universal y también en Reforma en torno a la presencia de los grupos delictivos, de los cárteles de Sinaloa, de Nueva Generación de Jalisco y el del En los Golfo Guacamaya Leaks. en los distintos municipios del país, en aproximadamente el 75% del territorio nacional, es francamente alarmante. Y en el caso de Jalisco, la presencia, cuando no la ocupación del crimen organizado, en 105 de 125 municipios, es decir, en el 85% de las barbaridad. municipalidades de Jalisco hay presencia del crimen organizado, incluidos De los acuerdo a municipios reportes del metropolitanos, Sedena. de acuerdo a La los reportes de Sedena nada inteligencia más, ¿eh? militar. Es decir, no es una estimación de un periodista que No. medio dice, sí, es que hay narcos. Que más o sino- menos la intuíamos, ¿no? Es información Pero de ese oficial, tamañote. confidencial, estratégica. Entonces, eso quiere decir efectivamente que el crimen organizado está controlando territorios enteros, pero también ya está controlando gobiernos enteros Sí. a través de influir elecciones, imponer comisarios de policía, proponer candidatos en las boletas De impedir y procesos hacer electorales, negocios ¿no? y complicidades con funcionarios públicos. Y lo que estamos viendo es un Estado reducido, una ausencia de Estado de Derecho y unas autoridades como el gobernador y los alcaldes que no pueden reconocer este problema y que siempre intentan deslindarse, y ya se agotó esa narrativa de que se matan entre ellos. No, entre ellos, ellos son muchos, son civiles, son inocentes, son empresarios, son funcionarios, son políticos, sí, también criminales, narcos, delincuentes, pero un poco Pero de está todo. todo. Pero la verdad es que ya está salpicando a mucha más gente y es un tema, en mi opinión, completamente fuera de control en el Fíjate. Estado y en otras regiones del país. Decía en un tuit Alicia Robles, que es una académica experta en comunicación política y en comunicación de crisis. Un abrazo, Alicia, seguramente está por allá viéndonos. Hay que hacer un protocolo de actuación para las balaceras en los restaurantes ya, ¿no? Y no suena ridículo. Cuando hace poco también criticaban en los gobiernos cómo tendría que haber protocolos de actuación en las escuelas cuando Ahora ya hubiera también los posibilidad de tener balaceras, y esas ya ocurren en los estados del norte, en donde las maestras Cantan, saben perfectamente saben qué hacer, todos ¿no? se agachan, cantan. Porque hay un protocolo. Entonces, ¿por qué estamos llegando a esa narrativa, no? ¿Por qué estamos llegando a esa parte? ¿Y por qué la autoridad lo nota o lo relata de una manera tan normal? A mí me espanta un poco, digo, agradezco que nos hayan dado como el timing, ¿no? Y decir, en 36 minutos orquestaron el asesinato de un alto funcionario de un municipio, pero me asusta un poco la manera tan naturalizada en la que lo relatan, ¿no? La manera en la que nadie sale a decir, esto no puede ser posible, ¿no? Así es. La forma en la que preferimos Sí, claro. mejor tomarnos una foto con el Checo Pérez en la Minerva, ¿no? En lugar de decir, veamos qué es lo que vamos a hacer, porque esto ya no es natural, ya no es normal. Entonces el propio discurso político lo está metiendo en la normalidad y en la cotidianidad, y eso me parece muy grave, ¿no? Yo no sé. Así es. El tema también, David, es... el presidente lo tocó, le preguntaron al presidente, oiga, el propio Ackerman, un morenista, Claro.
diciendo que el Claro. muerto tenía nexos con las mafias organizadas. El presidente dijo, bueno, eso no tenemos elementos, pero entre ellos mismos se dicen. Claro. Hay que ver acá también los protocolos policiales, porque hubo videos muy polémicos donde se veía pasar una patrulla de Guadalajara. Y se iba. Y, sin embargo, la Fiscalía avaló ese protocolo, dijo, bueno, fue estratégico, hicieron un ejemplar despliegue y desarrollo como primeros respondientes, pero nunca nadie vimos que hicieran un intento de atrapar a los agresores o enfrentarlos. No. Pero, sin embargo, la Fiscalía está pues satisfecha con el actuar de la Policía de Guadalajara. Sí, extrañamente los casi felicitan, los condecoran por haber evadido la situación. Bueno, vamos a ver el siguiente cartón para poner el nombre. Veamos qué nos tiene las redes sociales otra vez. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Es fantástico el ingenio de Monreal, que como todas las demás corcholatas está desatado y en campaña. Haciendo el ridículo, A mí no se me ingenio. ocurre un nombre buenísimo para este cartón. No es que la fuerza te acompañe, Monreal, sino que la suerte te acompañe, porque la va a necesitar. Muy largo el nombre, va a ser como 3 pisos, pero bueno. ¿no? Sí. Yo le pondría Showtime Morenista. ¿Qué tal? Porque esa parte de hacer el ridículo es una elección personal, ¿no? Sí, Como sí. Claro, todos lo han hecho. siempre hay la opción de hacerlo o no hacerlo. Yo no sé si la audiencia se acuerda de un gran personaje de Star Wars que era Han Solo. Entonces es Monreal Solo. Monreal Solo es muy Solo es bueno. buenísima. Sí, ¿No? Sí, que la era suerte... Han Solo, ¿no? Ah, claro. Que la Esa está muy buena. Que la suerte Monreal te Solo. acompañe, Hans solito. Claro, Solito. Y sí, comentábamos en el bloque anterior sobre Monreal y las dificultades por las que está atravesando, que prácticamente es inminente su salida, al menos Claro. eso indica toda su actuación de él y de su equipo. Justo hoy... ¿Y le el día dará de la- para unificar a toda la oposición a No, Monreal? no creo. No, pero sí le da para llevarse unas cuantas canicas y generar un boquete. Yo creo que tiene que salirse ya si es que aspira a algo con la A algo. oposición. Porque Por lo creo que menos al adentro fuero. en el oficialismo ya no tiene futuro. Creo que ya se le cerraron. Es que ¿O mira, no, hoy- no hoy- lo vuelven a contentar ahora sí dándole No la creo, Ciudad de México? No creo. Yo creo que hoy en la hora del jaguar y en paralelo la hora del león, o sea, es imposible Ahí que se este van a dar con país todo. esté en ese escenario, ahí se van a dar con todo. Pero Entre no- hoy y mañana, sí, creo que vamos a saber cuál es la suerte. Sí, de creo. De Monreal Solo. Oye, pero Hanson. digo, nada más rápido para no dejarlo pasar, me parece muy interesante el protagonismo que ha adquirido José Ángel Gurría en esta semana a propósito de hablar de la De la necesidad pasarela priista. de la pasarela priista, pero deslindándose del PRI y hablando de la necesidad de reconfigurar una coalición. Interesante. Los ejes son interesantes los que Interesante coloca él. ese perfil y otros del PRI. Ya hablaremos de eso. Bueno, vamos a un breve corte. Regresamos. Seguimos en Con Todo Respeto. La guacamaya sigue cantando. Han pasado 3 semanas desde que el conocimiento de los primeros correos hackeados a la Secretaría de Defensa Nacional, y mientras más pasa el tiempo, más conocemos del poder que se le ha entregado. Cientos de miles de millones de pesos que pasan por las aduanas controladas por el ejército, además de las confesiones sobre violaciones a los derechos humanos. Publican la ley con errores, después del desaseado proceso legislativo y en una sesión de la Comisión de Movilidad que no reunió los votos necesarios para corregir los errores de la ley de movilidad que se detectaron, el gobierno del estado decidió publicar la nueva ley, aunque estaba llena de errores, como multas a los fumadores o elevar el costo de las multas de manera desproporcionada. Lo que está de fondo es el conflicto entre la fracción de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, mientras que Morena aprovechó las diferencias para tratar de sacar las iniciativas impulsadas por sus legisladores.
Bueno, pues efectivamente esta guacamaya va a seguir cantando, yo creo que años, porque pues Sí. se calcula que los 7 terabytes que pues se robaron de las computadoras, hackearon o robaron, es lo mismo, de las computadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Unos dicen que de todo el servidor, unos dicen que simplemente de la computadora del secretario, en fin, Imagínate. nadie sabe, pero equivalen más o menos 50 millones de documentos. Entonces, pues imagínese usted toda la información que hay ahí y cuánto vamos a tardar en conocerla. Se siguen dando cosas, ahora es del control de las aduanas y que pues no pudieron tapar todos los poros por donde pasan armas, droga, que es parte de toda la crisis de inseguridad y violencia que está viviendo el país, donde nos enteramos de los aeropuertos, donde nos enteramos De la línea lo que aérea. decía David, de la presencia prácticamente en casi la mitad del Dos territorio terceras nacional, 2/3 partes del territorio nacional, las inversiones en las líneas aéreas, en fin, seguirá cantando, ¿no? Sí, yo creo que esto, el guacamayazo va para largo. Me parece que habrá que ver qué alianzas se forman a partir de los instrumentos de análisis, alianzas periodísticas, por supuesto, que hay que privilegiar el derecho a la información por encima de cualquier cosa. Esto va a seguir empapando a mucha gente y esto va a tirar un montón de aspiraciones de mucha gente a nivel nacional a lo largo de todo el territorio. Aquí yo destacaría algunos datos que sacaron en una encuesta que publicó el periódico El País y que hizo con Enroll, ¿no? Seguramente Enrique Tucen dirá que no es representativa o que no es buena la encuestadora, pero bueno, a mí los datos me parecen súper interesantes porque destacan muy claramente que sí, la Sedena ha ganado mucho la confianza ciudadana en términos de percepción, pero que sin embargo los errores que han cometido y que han sido mediáticos están muy bien posicionados entre las y los mexicanos. Por ejemplo, destaca la percepción y el conocimiento del el culiacanazo, conocido así tal cual, de 8 de cada 10 personas que responden la encuesta. Es muchísimo, ¿no? Claro. Y lo que señalan es que seguramente en función de que cada vez se vaya sabiendo más de esto, el guacamayazo resultará como algo que puede quitarle y mermar la percepción positiva a la Sedena, no solamente a todos los políticos a los que está desenmascarando, ¿no? Porque hasta ahorita va sobre los políticos, los actores políticos, y no impacta tanto la imagen de la Sedena, ¿no? Entonces claro, habrá que ver. Que efectivamente, David, lo que señala Erika, de hecho el presidente lo toma, porque en las encuestas del INEGI, los mejores evaluados siempre son los soldados, ahora la Guardia Nacional y la Marina. Claro. Y ya dijo el presidente, no, esa guacamaya ya se convirtió en sopilote, no me le hizo nada a la 4T. Variar. Hasta ahora en las Hasta encuestas. ahora, claro, lo que pasa es que ese bono democrático, por llamarle de alguna manera, esa popularidad, ese bono de popularidad del que gozan las Fuerzas Armadas de este país, lo está capitalizando el presidente, pero evidentemente ese bono también se va a desgastar, tiene un término, se acaba. Y esa es la preocupación de los mandos militares, porque saben que a partir de no solo lo que expuso Guacamaya Leaks, sino también del desgaste propio de estar gestionando aeropuertos, aduanas, trenes, construcción, pública, se van a desgastar. Y la paradoja ahora es que por un lado tienes como nunca de información sobre las Fuerzas Armadas de este país y al mismo tiempo, como nunca, los militares se rehúsan a rendir cuentas a partir de las nuevas atribuciones que tienen. Porque estaban tan acostumbrados a que dentro de su esfera de influencia, en su, digamos, pedazo de pastel presupuestal, en eso había el acuerdo de que nadie se metía, que era suyo y que nadie se los disputaba. El problema es que como ya creció ese pastel en términos presupuestales, de atribuciones y tareas, ahora pues tienen que rendir cuentas no solamente ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara, sino de obra, de comunicaciones, de muchas otras, y eso es lo que no quieren hacer. Entonces, hay mucha más información hoy que exhibe lo que ha pasado en los últimos años con el ejército y al mismo tiempo el ejército se rehúsa a rendir cuentas y a dar información. Y ese crecimiento en el presupuesto que conlleva un crecimiento de poder, ha generado incluso, y cada vez hay más trascendidos de ese tipo,
de las pugnas de poder adentro de la Secretaría de la Defensa Nacional Incluso entre con los los generales. marinos, ¿no? ¿Eh? Entre el secretario También. de la Defensa y el secretario las de Marina. estructuras internas ahí. Claro, porque en la el pastel se duplicó. El presupuesto en lo que va de esta administración se ha duplicado, ha aumentado en 100%. Es enorme ahora, más todos los otros ingresos que no son presupuestarios, sino por los que cobran por servicios prestados a gobiernos estatales y municipales. Es decir, hoy el ejército tiene más presupuesto que muchas otras secretarías que históricamente habían tenido más dinero. Fíjate que yo soy de las ilusas que pensó que la Secretaría de la Defensa iba a hacer uso de ese bono de imagen para dar cuentas transparentes, ¿no? Como para hablar en un tono distinto. Y me parece que lo que pasó la semana pasada con la fallida la negación de comparecencia Crescencio del secretario de la Defensa con los senadores y las senadoras es una muestra de que no tienen ganas de aprovechar su bono de percepción en ningún sentido, ¿no? O sea, siguen queriendo ser una caja fuerte que nadie puede abrir. Esa negativa a comparecer, claro, este alarde de poder que hizo el general, pues fue lo que provocó todo esto, toda esta lectura de que se están poniendo incluso por encima del presidente, ¿no? En fin, así es de que la guacamaya va a seguir cantando, aunque el presidente diga que ya se convirtió en sopilota. Vamos ahora a este tema local que también generó mucha polémica, ¿no? Digo, para variar otra vez esta legislatura, que es como una oficialía de partes del Ejecutivo. Caray. Ahora fue la ley de movilidad. Hubo incluso por primera vez una salida en protesta de la fracción del PAN, del PRI, de Hagamos. Y de Futuro. Y de Futuro. Fíjate, ese es quizá lo más interesante, Claro. que fue tan fast track, tan displicente la forma de operar del partido Movimiento Ya Ciudadano. ya ni siquiera guardan las formas para cortejar al PAN, que hicieron molestarse a su aliado incondicional, que es el PAN. Es decir, imagínate la displicencia, el maltrato que recibieron los legisladores El desaseo. panistas para Como que ellos para hayan que dicho, ellos se oigan, vayan". por lo menos pregúntenos, tómenos en cuenta. Digo, si vamos a levantar la mano, córranos la atención. Pues ni eso. Pero más allá es esa premura, esa urgencia de legislar al vapor, con faltas de ortografía, O por con consigna, contradicciones, ¿no? O por consigna. Claramente es el Ejecutivo. Este es un designio del gobernador del Estado, hay que decirlo con todas sus letras, porque hay una simulación también al señalar solamente a los diputados. Son levantamanos en buena medida, pero es claramente el gobernador el que les pide que lo saquen rápido, porque saben que el costo político de un albazo legislativo es menor que una deliberación pública amplia, que un formato de parlamento abierto. Es decir, el costo político de derogar la ley Kumamoto, de aprobar la ley de movilidad hasta con falta de ortografía en una tarde, en un albazo, es menor que un proceso de deliberación donde se van a exhibir los excesos, los abusos, las opacidades y las complicidades. Ese es el problema del Congreso del Estado, que está totalmente subordinado al Poder Ejecutivo y totalmente deslavada la división de poderes en el Estado. No hubo reforma de la reforma, pero aún así se publicó. Sí, interesante el video que publican de la diputada Susana de la Rosa cuando rompe con la sesión y le dice a la diputada Mónica Magaña, que dirige la comisión, a ver, no se equivoque, no es empate, una abstención no se suma a los en contras, ¿no? O sea, ese tema me parece que es muy evidente y muy interesante. Me parece también muy interesante y a la vez denigrante que a la diputada Mónica Magaña, que dirige la Comisión de Movilidad y que se supone que dirigió el Parlamento Abierto, la nombren hoy como vocera de la ley, no autora. Fíjate hasta dónde llegan, incluso Gestora, dentro pudo haber de sido ellos incluso mismas, gestora. ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, Terrible. yo creo que ahí sí hay varios temas. Sigo pensando que la fracción de MC de esta legislatura es de verdad vergonzosa. Pues si todavía no tienen candidato para la neta, no, ahí en esa cena pueden Ahí encontrar más de una alternativa. Por cierto, vamos ahora a la gustada sección de la neta, no. Vamos a ver quién se llevó el trofeo la semana pasada. El premio La Neta No, a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana, es para Adán Augusto López por portarse como morenista número 2 y no como secretario de Gobernación. ¡Enhorabuena! Pues súper bien ganado, ¿no?
Muy, muy merecido y ratificado apenas esta tarde con otros dichos y otras provocaciones. Creo que perdió de vista su función central, que es la de darle estabilidad política y conducir la política interna de este país. Así es. Sí, yo también lo creo muy bien ganado y por eso lo voy a volver a postular. De plano. Yo sí, yo creo que que puede destronar a Hugo López-Gatell, que lleva como nuestro primerísimo lugar en la neta, ¿no? Y lo voy a postular por haber mencionado, incluso atrevidos a mencionar, que un militar podría ser presidente, ¿no? A mí me parece que eso es suficiente para nominarlo. ¿Tú a quién vas a nominar, David? Yo a Ortiz Pinchetti, al fiscal A José Francisco Ortiz Pinchetti. Creo que sí es José Francisco, no estoy seguro, pero... José Agustín, ¿no? José Agustín. Sí. Al fiscal especializado en delitos electorales, precisamente por haberle dado carpetazo de esa manera, otra vez fast track, sin haberlo, agotado el expediente, al caso de Pío López Obrador. Bueno, pues yo voy a proponer a las corporaciones municipales, policiales del Estado, por toda esta crisis de inseguridad, esta crisis desbordada de violencia que está padeciendo la ciudad. Usted ya nos dirá quién gana. Sí. ¿No? Oigan, y yo además, perdón que robe un poquito de tiempo, ahorita la nominación es para la neta, no, pero yo sí quiero destacar ahorita una cosa positiva, que es que la Fiscalía del Estado acaba de anunciar la detención de un feminicida que llevaban buscando 7 años. Fue Luis Enrique, si no mal recuerdo. Es un avance. Que hace 7 años mató a Gabriela por no querer ser su novia. Y a mí me parece que ese sí hay que aplaudirlo y sí es un buen logro. Y esperamos que Gabriela pueda encontrar justicia junto con su familia muy pronto. Pues con ese reconocimiento nos vamos. Gracias, Erika, gracias, David. Pero sobre todo, gracias por acompañarnos. A ustedes que están en casa, los esperamos el próximo martes. Que tengan una excelente semana. Los esperamos aquí en Con Todo Respeto. Buenas noches, descansen. Buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,